Vamos a hablar del Salmo 19, pero me gustaría introducir este pasaje antes de leerlo con el siguiente pensamiento. Y excúsenme porque quiero ser fiel a lo que quiero comunicar y quiero leerlo para que haya claridad y podamos entonces introducir el Salmo. Y dice de la siguiente manera: nosotros vivimos, los creyentes, y no se olvide, fuimos parte de una generación que no conoce a Dios ni las obras que Él ha hecho. Esta es la generación que estamos viviendo. Una generación que hace lo malo ante los ojos de Dios, que sirven y adoran a otros dioses. Una generación que está muerta en sus delitos y pecados, así como nosotros estábamos, que andan conforme al príncipe de este siglo, Satanás, y son hijos de desobediencia. Viven para hacer la voluntad y los deseos de su carne y los pensamientos de su corazón continuamente y solamente son el mal. Como establece el libro de Jueces, vivimos en un tiempo en donde cada uno hace lo que bien le parece. Esta generación se han tornado ellos mismos como ídolos. Buscan su propia gloria y han proclamado su propio razonamiento como su ley, como su estándar de vida. Detienen con injusticia la verdad, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Profesando ser sabios, se han vuelto necios porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Su senda, su fin es muerte. Pero aquello que hemos sido alcanzados por la gracia salvífica de Dios, estamos llamados a rechazar este caminar, tal como nos enseñó el Salmo 1 hace unas semanas atrás. Estamos llamados a vivir bajo la sujeción de la sabiduría divina, a vivir deleitándonos en su instrucción. Y para esto nosotros tenemos que ser recordados. Las Escrituras nos han de recordar diariamente que Dios se ha revelado a nosotros, que se ha dado a conocer. Ha dado a conocer su voluntad para con nosotros por medio de las Escrituras. Y es necesario entonces, amada iglesia, mis amados hermanos, que por la gracia de Dios seamos conformados a la voluntad que está revelada aquí en las Escrituras. Y el Salmo 19 hoy viene a afirmar esta verdad en la vida del creyente. El Salmo 19 viene a recordarnos hoy que Él se ha revelado y que es necesario que su voluntad sea obedecida. Así que sin más preámbulos, vamos al Salmo 19, el cual dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche, y declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío.
Cuando nosotros miramos este salmo y miramos la intención del salmista, el salmista lo que busca es que mediante una diligente y profunda meditación en la revelación divina, en lo que Dios ha dado a conocer de sí mismo, produzca una gran adoración a Dios y un compromiso espiritual renovado. La idea, la finalidad, mis hermanos, en esta mañana, al proclamar o al exponer este pasaje, es que nosotros podamos, de manera diligente, de manera profunda, considerar lo que Dios ha revelado de sí mismo y que esto nos lleve, que produzca en nuestro corazón un deseo de adorar, de alabar, de bendecir el nombre de nuestro Señor, pero que a la misma vez produzca un deseo de nosotros obedecer a Dios. Comenzamos hablando de que el mundo, la generación, los hombres que se encuentran fuera de Dios viven para sí mismos. Ellos se han autoproclamado su propia ley. No buscan la gloria de Dios, sino que buscan la suya propia. Y ese no es el llamado que nosotros tenemos de parte de Dios. Ese no es el camino que nosotros somos llamados a vivir. La vida que nosotros hemos sido llamados a vivir se basa en lo que Dios ha revelado sobre sí mismo, en la verdad. Por lo tanto, el creyente tiene una cosmovisión, una idea de vida fundamentada en la verdad, y la verdad es lo que Dios ha enseñado, lo que Dios ha mostrado de sí mismo, y no lo que nosotros en nuestro vano razonamiento podemos hacer. Y es la intención del salmista que en esta mañana, al nosotros considerar lo que Dios ha revelado, que eso nos lleve a adorarlo y nos lleve a obedecerlo. Y el salmista aquí va a proclamar, va a exponer las dos maneras en que Dios se ha revelado, una manera de una revelación general o natural, y otra una revelación específica por medio de las Escrituras, y por lo tanto vemos en el pasaje, o es la intención que veamos al examinar el pasaje, esa revelación natural o general de cómo la creación constantemente está dando gloria a Dios. En segundo lugar, que veamos la revelación específica, las Escrituras, y cómo por medio de las Escrituras podemos conocer la voluntad de Dios y el efecto transformador que la palabra de Dios tiene en la vida del hombre. Y que por último, veamos la respuesta que debe tener el creyente, que debe tener el hombre ante esta revelación. Una respuesta a vivir en obediencia y a pedir ser librado del pecado. Amén. Vamos a la primera parte, de los primeros 6 versículos, específicamente a los primeros 4, donde comienza diciendo el salmista que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Es importante notar que estos primeros versos del Salmo describen, el salmista está describiendo la revelación sin palabras de Dios en el universo. Claramente la creación revela la gloria de Dios y esta apunta a Dios y evidencia que ella en sí misma no es Dios. A diferencia de lo que normalmente muchas personas en el error llaman y adoran la naturaleza en sí no es Dios. La naturaleza es una creación de Dios y ella le sirve a Él como un testigo de su existencia y de su gloria. Y esto es lo que el salmista comienza a decir. Los cielos cuentan, anuncian, proclaman la gloria de Dios y el firmamento proclama, anuncia, cuenta la obra de sus manos. Y aquí lo que debemos mirar, lo que primero el salmista nos está comunicando es que la naturaleza da testimonio constante. No es momentánea, constantemente los cielos, todo lo que hay en ellos, desde el sol, la luna, las estrellas, las nubes, todo da testimonio de la gloria de Dios.
todo habla del poder, de la trascendencia, de la grandeza, de la omnipotencia, de la omnisciencia, de la sabiduría que hay en él. Por lo tanto, el salmista nos está diciendo, él comienza desde el saque diciéndonos, los cielos, todo lo que hay en ellos nos están hablando de la gloria, del poder, de la eterna deidad de nuestro Señor. Cuán glorioso y cuán potente es nuestro Señor. Su trascendencia, que no es igual a su creación, que Él es distinto en el sentido de que Él es superior, de que Él es lo más grande. Hermanos, nuestro Dios, nuestro Señor, es el creador de todas las cosas, es el dueño de todas las cosas y su gloria es manifiesta en medio de la creación. El apóstol Pablo lo resume de la siguiente manera en Romanos 1:20, cuando dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El apóstol Pablo explica estos primeros 2 versículos al decirnos que cuando el salmista habla y dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y afirman y el firmamento anuncia la obra de sus manos, la creación está dando testimonio de cuán glorioso es nuestro Señor. Pero Él no lo deja ahí, Él dice que un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Y esa palabra emite no le hace justicia a lo que en su sentido original implica. Porque esa palabra que es traducida como emite, lo que está diciendo es que la evidencia es como si estuviese siendo derramada en un vaso de agua y este vaso de agua rebosa. Es que cuando llueve en grandes cantidades un río es desbordado y sale su agua, sale de su cauce. Cuando una piscina tiene tanta agua que desborda, de esa manera es la manifestación, es el testimonio que vemos en la creación de parte de Dios. Hermanos, cada vez que nosotros salimos, miramos al firmamento, es una evidencia contundente de la grandeza, de la gloria, del eterno poder y deidad de nuestro Señor. Pero no tan solo él habla de la gloria y del poder de Dios, sino que también habla de su sabiduría, de su naturaleza. La creación nos habla de la sabiduría que hay en nuestro Señor, del conocimiento que hay en nuestro Señor. Cuando nosotros nos detenemos y examinamos de manera profunda, como el salmista lo está haciendo, como David lo está haciendo, vemos la maravilla de la creación. Y esto, en vez de nosotros levantar adoración a la naturaleza en sí o a la creación, lo que nos debe llevar es a nosotros levantar adoración a nuestro Creador en las perfecciones que hay en su creación. Por lo tanto, el salmista comienza diciendo que la creación testifica. Hermanos, la creación testifica de la gloria, de la trascendencia, de la santidad, del poder, de la grandeza, de la sabiduría, del conocimiento, de la belleza que hay en nuestro Señor. Cuando vas paseando por la isla y ves un atardecer, cuando estás en la playa y puedes ver las olas del mar, cuando ves todas esas escenas tan magníficas que podemos encontrar en nuestra isla y aún las que vemos de otros lugares, por medio de las redes, fotos, lo que sea. Cada una de esas cosas apuntan a la belleza que hay en nuestro Señor. Nuestro Dios es hermoso. Y no solamente debe ser alabado, escuche esto, hermano, no solamente Dios debe ser alabado por lo que Él ha hecho por nosotros, debe ser alabado por quién es Él. Y Él es Dios, el único y verdadero, el Todopoderoso. Y el salmista comienza afirmando que Él se ha dado a conocer, que Él trasciende a todo lo que nosotros podamos imaginar. Amén. Ahora el verso 3 y el verso 4 no tan solo nos hablan, nos van a mostrar la naturaleza
de esta revelación. Dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. No hay lenguaje, no hay palabras, ni es oída. La revelación natural, esta revelación es sin palabras y trasciende a la comunicación humana. Es sin el uso de discurso, palabras o sonidos. Y esto es lo más interesante. Aunque el testimonio celestial pareciese ser silente, es escuchado continuamente y abundantemente. Y no hay nadie, hermanos, no hay nadie que pueda escapar de esta revelación. Esta revelación es de carácter universal, todo el mundo la recibe, todo hombre la ha recibido. Su alcance no tiene restricciones geográficas. Tanto el que está aquí en Puerto Rico como el que está en la China, como el que está en Tanzania, el que está en Australia, todo aquel que está vivo ha recibido esta revelación. Amén. De manera que así como vamos a ver dentro de un ratito, no hay excusa. La revelación natural les comunica la verdad sobre el eterno poder y la deidad de Dios, así como lo resume y lo explica el apóstol Pablo en Romanos 1:20. Ahora, una vez el salmista nos habla de la naturaleza de esta revelación, que es lo que Dios está comunicando, que lo que está comunicando es su eterno poder y gloria y deidad, nos muestra cómo es que esta comunicación se da, que no tiene palabras, sino que a través de la creación sirve como testimonio, y quien la recibe. Ahora el salmista se detiene y hace un énfasis particular en un elemento de su creación, de la creación de Dios. Y dice el verso 4, en ellos puso tabernáculo para el sol. Comienza a hablar del sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su transcurso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Ahora, la pregunta, hermanos, es ¿por qué el sol? El salmista está haciendo una descripción. Él está ilustrando a su audiencia la revelación que Dios ha dado por medio de la naturaleza. Pero ¿por qué ahora se detiene el sol? Se detiene y hace énfasis en el sol, Si nos detenemos a pensar y consideramos lo siguiente, hermanos, el sol, de todos los elementos creados, es el que más domina la creación. Es un elemento sumamente importante en la creación porque provee luz, provee calor, provee energía para el sostenimiento del planeta. Pero aún con esta importancia y trascendencia, el salmista va a pronunciar unas palabras que nos muestran que Dios es el creador de tan potente y trascendental elemento. Y miren lo que dice el verso 4. En ellos puso tabernáculo para el sol. En ellos puso. Él fue quien puso al sol donde va. Él ordenó con sus palabras que el sol fuese y el sol fue. Él ordenó con sus palabras que el sol estuviese donde está y el sol hizo exactamente lo que hizo. Luego el salmista lo describe, hace una descripción particular del sol y dice que es como un esposo que sale de su tálamo. Tálamo no es otra cosa que la tienda nupcial donde estaba la pareja casada. Y el salmista dice que así como un hombre sale de su tienda, de su habitación, de su morada, radiante, gozoso, porque tiene satisfacción de lo que Dios le ha dado, de la misma manera, en la misma capacidad de irradiar, esa capacidad de iluminar, es Dios quien se la ha dado. Y de la misma manera en que un hombre sale y corre y expresa y muestra un esfuerzo vigoroso, como lo está describiendo luego, cuando dice, se alegra cual gigante para correr el camino. Ese mismo vigor, esa misma potencia que exhibe el sol es porque Dios así la ha ordenado. Y después el salmista pasa a decir y a utilizar el funcionamiento del sol para decir que es Dios quien ha ordenado su funcionamiento. Desde el amanecer hasta el atardecer, Dios ha preparado y ha ordenado que el sol y la tierra tuviesen
la relación pertinente, exactamente necesaria para el sostenimiento de la tierra. Hermanos, el salmista nos está hablando por medio de la maravillosa creación de Dios, cuán maravilloso es su Dios. Cuán maravilloso es el Creador, no la creación. Todo esto apunta a la grandeza que radica en Él. Amén. Y termina nuevamente afirmando lo que afirmaba en el verso 4, que este testimonio es de carácter universal. Ahora, de la misma manera en que nosotros, de la misma manera en que nos detenemos y pensamos en por qué el salmista utiliza el elemento del sol, por qué se detiene y profundiza en esto, el salmista tiene una razón particular. Y es que en los tiempos en que el salmista escribe, el sol era una deidad. El sol era adorado, el sol era reconocido como Dios. Y hay un comentarista que dice lo siguiente sobre este aspecto. Dice que el salmo deliberadamente contrarresta las ideas paganas con el propósito de socavar, de reemplazarlas con la verdad. La creación no debe ser adorada, simplemente es un testigo al Creador quien debe ser adorado. La creación no debe ser adorada, simplemente sirve como un testigo del Creador. Por lo tanto, David nos está mostrando, por medio de la revelación natural, que Dios intencionó todo esto para que el hombre diera gracias a Dios, para que el hombre glorificara a Dios por manifestarse, por sus hechos, por su grandeza, por quién es Él. La revelación natural tiene la finalidad, escuche hermano, de que el hombre glorifique y dé gracias a Dios. El testimonio de la creación descrito por David es una muestra irrefutable de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? El eterno poder de Dios y su deidad. Dios, Jehová, es el único Dios verdadero. Pero debido, y esto es muy importante, en esta parte esto es trascendental, debido a nuestra naturaleza caída, debido a nuestra mente corrompida y reprobada, debido a nuestra pecaminosidad, nosotros no podemos hacer esto. Nosotros somos incapaces, fuera de Jesucristo, fuera de Cristo y fuera de su obra salvífica, de mirar los cielos y glorificar a Dios y darle gracias. ¿Usted sabe lo que nosotros hacemos? Vayamos a Romanos 1 y quiero que leamos Romanos 1. Vamos a leer del 18 al 25 para que usted vea la respuesta que nosotros tenemos en nuestra naturaleza pecaminosa ante un Dios santo, poderoso, majestuoso, maravilloso. Romanos 1, 18 al 25 nos muestra lo que nosotros hacemos ahora ante la revelación de Dios. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen. Nosotros detenemos con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nosotros rechazamos la deidad y el eterno poder de Dios, pero la naturaleza, la creación, la revelación de Dios por medio de ella, hoy te dice a ti y a mí que no tenemos excusa para rechazarlo. Pues habiendo conocido a Dios, verso 21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón
fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios se revela por medio de la creación y se da a conocer su eterno poder y deidad, y el hombre en su naturaleza pecaminosa, en su mente reprobada, hace todo lo contrario. Se hace a sí mismo Dios, se encumbra a él como Dios y se hace él el mismo centro de la adoración. Cambia la verdad de Dios manifiesta de que hay un Dios verdadero por él mismo. Cambia la verdad de Dios por la mentira de su propio razonamiento. Y si tú estás aquí en esta mañana y no has conocido a Dios de manera salvífica, que vamos a hablar ya dentro en breve de eso, te tengo que decir que tú te encuentras bajo esta verdad que Dios ha manifestado por medio del apóstol Pablo. Si Dios no es tu Dios, tú estás viviendo bajo tu propia ley, tú te has hecho autónomo a Dios. Permítame citar lo que un teólogo llamado Bernd Poitras dice. Los seres humanos conocen a Dios en virtud de la creación, porque Él se ha revelado. Lo vemos, el Salmo es explícito en hablarlo. Pero suprimen, esconden, ponen a un lado ese conocimiento y se convierten en imágenes, es decir, en ídolos. En su búsqueda de sabiduría utilizaron la razón humana y querían que su propio razonamiento fuera independiente a Dios. Este deseo de independencia puede llamarse autonomía, lo que significa autoley. Los hombres trataron de usar la razón como su propia ley y guía independiente de Dios. De manera que el apóstol Pablo nos muestra que cuando nosotros estamos en nuestra condición pecaminosa, nosotros no utilizamos esta revelación con el fin que Dios le ha dado para que comprendamos y entendamos, glorifiquemos y demos gracias por su eterno poder y su deidad manifiesta a nosotros, sino que hacemos todo lo contrario, nos hacemos independientes a Dios y nos levantamos nosotros mismos. Pero qué hermoso cuando Dios llega a nuestra vida y nos libra de la mentira que dirige nuestros pasos. Ahora, hermanos, contrario, por favor, hermanos, contrario a lo que este mundo hace, nosotros tenemos un llamado distinto. Si usted ha sido redimido por la gracia del Señor Jesucristo, si usted si el Señor lo ha encontrado a usted y le ha salvado, le ha dado la gracia, el don de la salvación, nuestra respuesta ante esta revelación tiene que ser distinta. Nuestra respuesta hoy debe ser de acción, de gracias y de alabanza a nuestro Señor. Cada vez que nosotros salimos por la mañana, en vez de comenzar a quejarnos porque vamos a trabajar, en vez de comenzar a quejarnos porque nos toca hacer X o nos toca hacer Y, porque estamos en X o Y situación, en una mala situación, nosotros debemos levantar nuestra mirada al cielo y darle gloria y honra al Dios que los creó. Recordar que Él es todopoderoso y aún Él es digno de mi alabanza, Él es digno de mi adoración por ser quien es, porque Él es Dios, porque Él es poderoso, porque Él es grandioso, porque Él es santo y Él es digno de mi adoración. Por lo tanto, hermano, la creación clama, la creación nos muestra, nos apunta a ese gran Dios y nos llama, nos invita, por así decirlo, a que nosotros adoremos a este magnífico y verdadero Dios, que hizo todo lo que hay en los cielos, que hizo todo lo que hay en la tierra, el cual es dueño de todo y nosotros. Amén. So, la revelación natural de Dios como un testimonio de su gloria y de su eterno poder. Ahora,
Una vez el salmista hace esta descripción de la revelación general o natural de Dios, no lo deja así, sino que ahora comienza a hablar de la revelación específica de Dios. Y cuando hablamos de la revelación específica es de que Dios se ha mostrado, se ha dado a conocer por medio de su palabra, por medio de sus dichos, por medio de lo que Él ha decretado, por medio de lo que Él ha establecido, de sus ordenanzas, de sus mandamientos. Y esta palabra, estos dichos, estos decretos, estos mandamientos, esta voluntad expresada por parte de Dios ha sido preservada en unos manuscritos que hoy la conocemos como las Escrituras. Y es importante notar que el salmista, cuando termina de describir la revelación natural, nos muestra que esta revelación es limitada. La creación solamente puede dar testimonio del eterno poder de Dios, de su gloria y su deidad, pero no tiene la capacidad de declarar la voluntad de Dios, de conducir al hombre a salvación o proveer lo necesario para transformar su vida espiritualmente y santificarle. No nos da a conocer los decretos de Dios, sus estatutos, su instrucción. La revelación natural está limitada. Pero qué grandioso es Dios, que preservó sus dichos, sus mandatos, sus decretos, su voluntad para nosotros por medio de las Escrituras. Y es lo que el salmista ahora va a hacer en los siguientes versos, por lo menos del 7 al 11. Aquí vamos a encontrar 6 paralelismos, 6 descripciones del valor, se cayó algo por aquí, del valor y del efecto de la palabra de Dios en la vida del hombre. Y la primera que vemos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta. Cuando hablamos de ley, simplemente el salmista está haciendo referencia a la instrucción divina. Quizás en ese momento dado, en específico de la historia de la redención, él pudo haber estado apuntando a los 5 libros del Pentateuco, pero ahora, en que nosotros tenemos todo el canon, esto hace referencia a toda la Escritura. Y cuando el salmista dice que es perfecta, es que él está diciendo que no es completa, que no tiene imperfecciones, que es sin defecto alguno, que posee la integridad divina, que representa, carga con ella la integridad de quien las pronunció. Ahora, no tan solo el salmista describe cómo es la palabra, cómo son los dichos del Señor, sino que también aquí nos comienza a anunciar lo primero que hace, y es que convierte el alma. Esa palabra convierte implica vivificar, restaurar, traer de nuevo, y en este caso la palabra de Dios, lo que Él ha revelado, sus dichos, sus mandamientos, las Escrituras, la Biblia, tienen el poder de vivificar, de restaurar, de traer de nuevo a aquel que se encuentra en una relación no correcta con el Señor. Por lo tanto, en este pasaje aquí, en esta primera línea, el salmista nos está diciendo la instrucción de Dios, que es inerrante, que es infalible, sin defectos, sin imperfecciones, tiene la capacidad de vivificar, restaurar y traer a una relación correcta con Dios a aquellos que están muertos espiritualmente. Si tú has llegado aquí y en tu mente lo que estás pensando es que, mira, sí, tú lo que estás hablando está chévere, esto está bonito, pero tú no conoces mi pasado, tú no conoces dónde yo he estado metido, ¿sabes qué? Todos estábamos perdidos. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y por más grande que tú veas tu pecado, hoy la palabra del Señor muestra que es capaz de vivificarte y levantarte de la muerte espiritual en que tú te encuentras. Por lo tanto, hoy el Señor ha salido a tu encuentro misericordiosamente para dejarte saber que si tú te encuentras muerto, alejado de Él, en una condición de enemigo de Él, su palabra y solamente su palabra, la obra de Jesucristo manifestada en ella, tiene la capacidad de traerte de nuevo a una relación correcta con Él y salvarte y darte vida eterna.
porque la ley de Jehová es perfecta, convierte al alma. Y qué gracia que nosotros hemos experimentado eso. Qué misericordia que nosotros hemos sido vivificados, restaurados, traídos a una nueva relación con Cristo Jesús. Y eso, solamente eso lo tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de salvar al hombre. Pero no tan solo lo deja ahí, dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y nuevamente el término testimonio hace referencia también a las leyes, a los mandamientos de nuestro Señor. Fiel. Nos dice que es perfecta y ahora nos dice que es fiel, que es fiable, que es digna de confianza. La palabra del Señor es digna de confianza, es fiable y tiene la capacidad de hacer sabio al sencillo. Esta palabra sencillo es bien interesante porque habla de una persona ingenua. Habla de una persona que se cree cualquier cosa, que carece de conocimiento o disciplina espiritual particularmente. Y se aventura a toda clase de peligro. En inglés, cuando vas viendo el rango semántico de esta palabra, utiliza la frase open-minded. Y si en una generación como esta, que es tan open-minded, que necesitamos la sabiduría, que necesitamos sabiduría y verdad para vivir, la palabra de Dios tiene la capacidad de hacerlo. Los mandamientos de Dios, que son confiables, miren esto, proveen la destreza para vivir una vida disciplinada y productiva espiritualmente. Aquellos que carecen, que no tienen sabiduría espiritual. Hermanos, a veces andamos por la vida tomando decisiones que son contrarias a lo que Dios ha establecido. A veces andamos por la vida tomando decisiones que no son conforme a la voluntad de Dios. Andamos, como bien describe la palabra, en la ingenuidad de nuestra mente. Si usted quiere tener cordura, sabiduría, así como los proverbios hablan, hermanos, es necesario que nosotros vivamos atados a la palabra del Señor. Usted quiere tener sabiduría para dirigir su familia, varón que está aquí, madre que está aquí, usted necesita las Escrituras. Joven que estás aquí, que estás en las universidades públicas o privadas, que estás siendo bombardeado con las mentiras que Romanos 1 describe, y tú no quieres vivir una vida en donde vayas de mentira a mentira, de cosas horribles a cosas horribles, usted necesita la palabra de Dios. Usted quiere ser sabio y entendido en su trabajo, usted necesita la sabiduría divina. Amén. El verso 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos. Esto implica, déjeme terminar de leerlo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos, este término tiene un matiz. Habla de los designios, de los decretos de Dios. Dice que los decretos, los designios de Dios son rectos, son apropiados, son sin torcedura y alegran al corazón. Detengámonos en un momento a considerar esto a la luz de Efesios 6. Los designios, lo que Dios ha establecido tanto para nosotros, para los esposos. A la luz de Efesios 6, nosotros estamos llamados a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Pues sabes que cuando tú haces eso, cuando tú obedeces, cuando tú sigues eso trae alegría a tu corazón. Esposas, cuando usted vive en sujeción a su esposo, que la ama, que la dirige, que la pastorea, y usted cumple el rol, el funcionamiento que Dios ha diseñado para usted en las Escrituras, eso trae alegría a su corazón. Y qué glorioso que en esta mañana podíamos hablar en las entrevistas a los candidatos a miembros y escuchaba cómo Dios obra en este sentido particular. Qué glorioso escuchar a hombres, a mujeres decir: hermano, mis roles los desconocía, a la luz de las Escrituras los escucho, quizás al principio me costaba, pero ahora veo y me deleito en ellos. Porque los mandamientos del Señor traen alegría al corazón. Joven que estás aquí, cuando tú te sujetas a tus padres, cuando tú les obedeces, qué alegría, qué gozo traer eso. Cuando entiendes los decretos del Señor,
que te ha llamado a multiplicarte, a fructiferar, que te enseña que los hijos son una bendición, ya esa idea no es una carga, no es pesado, sino que ves el matrimonio y los hijos, el tener hijos como una bendición, trae alegría al corazón. Pero este mundo nos ha enseñado todo lo distinto y nosotros estamos acostumbrados a vivir bajo la sabiduría de este mundo y no bajo los preceptos de nuestro Señor. Amén. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Cuando habla de que el precepto es puro, implica perfección, que está libre de contaminación. Por lo tanto, los mandamientos y las provisiones en las Escrituras son perfectas y están libres de corrupción alguna y tienen la capacidad de iluminar nuestro entendimiento. Son capaces de dar a las personas el entendimiento y la guianza necesaria para tomar relaciones correctas. La percepción espiritual es necesaria para vivir en un mundo corrupto, hermanos. Si nosotros, como decía ahorita, si nosotros hoy, más que nada, necesitamos algo, es la sabiduría de Dios para nosotros vivir una vida conforme a Él. Qué muchas decisiones y qué mucha influencia ejerce la sabiduría de este mundo sobre nosotros. En decisiones laborales, en relaciones. Tenemos una influencia de la mentira que gobierna este sistema en nuestras vidas y es tiempo de nosotros despertar a la realidad de que no somos llamados a vivir bajo el razonamiento del ser humano, sino bajo lo que Dios ha mostrado en su palabra. Amén. Y por último, versos 9, dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Pero aquí el salmista hace algo distinto. El salmista comienza diciendo el resultado. La palabra de Dios produce un asombro reverente hacia Él. El temor de Jehová. Ese es el resultado. El salmista lo está explicando de una manera distinta. Pero cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, cuando la palabra del Señor guía nuestras vidas, eso produce un asombro reverente en nuestras vidas. Nuestras vidas no pueden ser las mismas, porque hemos conocido y gustado la santidad de Dios. Como te dije, hermano, el salmista, como te dije hace un ratito, el salmista hace una conexión tan brutal entre el carácter de Dios y sus palabras, porque dice que sus palabras son limpias. Y cuando él utiliza este término limpio, el salmista tiene en mente los sacrificios que Dios había ordenado en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Y él está pensando que la palabra de Dios es limpia, es libre de culpa, no está corrompida como nosotros en nuestra pecaminosidad estamos. En este sentido, la palabra de Dios refleja su carácter y refleja su santidad. Y esa santidad produce en nosotros entonces un asombro reverente. Y por tal razón el salmista dice que su palabra nunca cambiará. Así como Dios es inmutable, así mismo son sus palabras, nunca cambian, permanecen para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Amén. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Aquí este término juicio, y ya estamos terminando. Este término juicio implica la resolución o el fallo en el sentido jurídico. Lo que Dios ha determinado es justo. Por lo tanto, todos los juicios, los dictámenes de Dios son conforme a la ley. Son justos porque son según sus reglas, son imparciales y no son arbitrarios. Amén. Son, mis hermanos, la ley del Señor, la Escritura, la Biblia es perfecta. Y el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3, acompáñenme un momento allá. En 2 de Timoteo 3,
del 14 al 16 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo resume lo que el salmista nos ha dicho en estos versos. El apóstol Pablo nos dice que lo único que tiene la capacidad para hacer un cambio trascendental, un cambio significativo, un cambio que trasciende a los cambios conductuales, un cambio en el alma, un cambio en el espíritu, es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos apunta a Cristo y nos muestra que por medio de Él solamente podemos ser salvos. Pero no tan solo eso, nos muestra también que la palabra de Dios es la que tiene la capacidad para santificarnos. El Señor oró en Juan 17:17: Padre, yo lo que te pido es que tú los santifiques en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por lo tanto, mis hermanos, examinemos por un momento dado nuestra vida. Y si la respuesta de nosotros es que cada día nos estamos desviando de lo que Él ha establecido, hoy el Señor nos está llamando a que nosotros encumbremos su palabra en nuestra vida y que entendamos que es la única, que es lo único que tiene la capacidad para salvarnos y para santificarnos, para presentarnos santos, agradables delante de su presencia cuando Él nos llame en el día final. Tú que estás aquí por primera vez o que has venido un montón de veces, pero que no has venido a la fe en Jesucristo, la palabra, lo que la Biblia establece sobre Jesucristo es lo único capaz para salvar tu vida. No tus buenas obras, no lo que tú hayas hecho, no tu moral, no tu ética, nada de eso tiene la capacidad de salvarte. Solamente el mensaje de salvación proclamado en las Escrituras. Oh, hermanos, la palabra del Señor es deseable, son más deseables que el oro y más que mucho oro refinado y más dulce que la miel. El salmista nos está diciendo que aun cuando nuestro corazón codicia cosas materiales, la palabra de Dios no tiene comparación a estas cosas materiales porque tiene la capacidad de darte lo que esas cosas materiales no te pueden dar. Puedes tener el mejor carro, puedes tener la cuenta de banco, wow, excelente, llena de números, de cifras, pero si al final tu vida perece, nada de eso llevarás delante de la presencia del Señor. Por el contrario, la palabra de Dios tiene la capacidad de salvarte. Por eso es que es deseable, por eso es que se busca como a oro, como a plata, como a tesoros escondidos. Por eso es que produce en nuestro corazón un efecto agradable, porque nos llena, es dulce, provoca el desearla más y más y más. Solamente su palabra. Y dice el salmista que él es amonestado con ello en el verso 11. Pero lo que implica esta amonestación no es tan solo decirle lo malo que está haciendo, lo que no debe hacer, sino es que es una continua advertencia. La palabra continuamente nos está advirtiendo de las consecuencias de nosotros vivir lejos de nuestro Señor, lejos de su voluntad que ha sido revelada en las Escrituras. En guardarlas hay grande galardón. Cuando yo pongo mi vida debajo de las Escrituras, hay un galardón, hay una recompensa, hay unas consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Escúchalo, te lo recuerdo. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, porque no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Si el objetivo de tu vida es ganar riquezas, fama y cosas materiales, sigue viviendo bajo el razonamiento de este siglo. Pero si tu deseo es presentarte santo, puro, delante de tu Señor,
tienes que vivir conectado a la palabra de Él. Y la pregunta que en esta mañana, mis hermanos, nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Es la palabra de Dios suficiente para nosotros? ¿O es la palabra de Dios y algo más? Es la palabra de Dios y lo que diga el psicólogo de turno en las redes sociales. Es la palabra de Dios y la moda de turno en las redes o en el sistema. Es la palabra de Dios suficiente para santificarte. Es la palabra de Dios suficiente para salvarte. Es la palabra de Dios suficiente para darte todo lo necesario para vivir una vida conforme a lo que Dios te ha llamado a vivir. Hay una disposición de tu corazón para sujetarte a las Escrituras. No al pastor, no al líder, a lo que el pastor y el líder te están diciendo y te están apuntando que está en las Escrituras. ¿Es la palabra suficiente? ¿Es autoritativa? ¿Tiene la autoridad y el dicho final en tu vida? ¿O sigues caminando en tu razonamiento? ¿Es la palabra de Dios suficiente o solamente me acerco a ella para aprender los versos pruebas de la teología que me gusta? ¿Es la palabra de Dios suficiente y invierto tiempo durante la semana en ella o yo prefiero masticar y digerir lo que otro ya estudió de las Escrituras? Porque ciertamente cuando nos topamos con la teología ortodoxa nos encantan las Escrituras, sí, nos encanta saber mucho. Pero te pregunto, esa teología, esa doctrina, eso que estás aprendiendo, ¿cómo está transformando tu vida? ¿Cómo está transformando nuestras vidas? ¿Me acerco a la palabra de Dios para ser transformado o me acerco a la palabra de Dios para tener argumentos para debatir? Esto es serio. Porque si no, entonces la palabra no es suficiente. La palabra solamente es un juego para nosotros, que hemos conocido la teología correcta o que decimos conocer la teología ortodoxa. Usted sabe que, hermano, todo esto no es el clímax del Salmo. El clímax viene ahora, los versos 12, 13 y 14. Este es el punto álgido, este es el punto culminante de lo que el salmista está enseñando. Y dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Esto es el punto culminante del Salmo, porque el salmista no deja solamente lo que Dios ha revelado por medio de la naturaleza o lo que Dios ha revelado o cómo Dios se ha revelado por medio de las Escrituras. Hay una respuesta de parte del salmista hacia lo que Dios le ha mostrado. Él sabe que si Dios se ha mostrado a él, él no puede permanecer así. Él sabe que si Dios ha hablado, él no puede quedarse callado. Él no puede quedarse inerte. Él tiene que dar una respuesta a lo que Dios habló. Y él dice, líbrame. ¿Quién conoce sus pecados ocultos? Aquellos que se han vuelto respetables, aquellos que hacemos por ignorancia, aquellos que no conocemos qué estamos haciendo, aquellos que ya hemos racionalizado, como lo puede ser la pereza, como lo puede ser la pérdida de tiempo, la desconfianza. Él le dice, líbrame de ellos. Líbrame de aquellos pecados que me son ocultos. Absuélveme de ellos, que tú me encuentres inocente. Pero él lo dice porque él está suplicando que mediante su meditación, así como lo muestra el Salmo 1, y esta es la belleza de las Escrituras que están conectadas, él sabe que mediante la meditación, él escudriñar las Escrituras, él va a poder identificar aún aquellos que le son ocultos. Pero no tan solo lo deja ahí, sino que dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. Y aquí hay un contraste brutal porque él no se está refiriendo simplemente al pecado de la soberbia, sino que está hablando de aquellos pecados que son intencionales, que él hace deliberadamente. Y si alguien puede hablar de pecados deliberados, es David. ¿Acaso no fue a la guerra cuando tenía que estar en la guerra? ¿Acaso no codició a la mujer que estaba bañándose? ¿Acaso no se acostó con ella? ¿Acaso no mandó a matar a su esposo, por hacer un resumen de la historia? Si alguien sabía de la soberbia y de los pecados deliberados, ese era David. Y él le dice, líbrame, Señor, que no tengan dominio, que no me dominen, Señor. Él no está dejando la revelación de Dios
a la nada. Hay una respuesta de parte de él. Le dice, Señor, líbrame de los pecados, de aquellos que me son ocultos y de aquellos que yo hago premeditadamente contra ti. Cuando me siento y el jefe me hizo algo y deja que te coja por la tarde que te voy a poner para tu número. Y la palabra dice, honremos a nuestro jefe, pero olvídate, yo hoy estoy puesto. Cuando llego al trabajo y sé que estoy luchando con mirar aquello que no debo mirar y en mi corazón comienzo a codiciarlo deliberadamente. O aquellos que inadvertidamente yo hago. El salmista dice, líbrame de ellos. Y finalmente dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Él le dice a su Señor, Señor, tú me has hablado. Tú has sido más que misericordioso conmigo y te has revelado a mí. Me has dado testimonio tuyo por medio de la creación. Me has dado testimonio de tu eterno poder y deidad. Pero no tan solo eso, me has mostrado el camino a la salvación por medio de las Escrituras. Líbrame de mis pecados y permite ahora, Señor, que los dichos de mi corazón, que mi manera de hablar y mi manera de pensar sean de agrado a ti. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Que mi manera de pensar siempre esté fijada en tu palabra. Que mi manera de hablar esté fijada en tu revelación. Roca mía y redentor mío. El salmista resume la provisión de Dios con estas dos palabras, en términos de que su Señor lo proteja, le libre, que sea el fundamento sólido, seguro, en el cual su vida repose. ¿De dónde vienen sus fuerzas? El salmista sabía a quién le estaba pidiendo esto. El salmista sabía al Dios que se había revelado a él, pero el salmista también sabía la misericordia y la gracia del Dios que se había mostrado a él. Termino citando a un comentarista que bendijo grandemente mi vida y mi estudio del Salmo. Él dice lo siguiente: el Salmo 19 sobresalta como un recorrido de la revelación de Dios en la naturaleza y en las Escrituras. Pero el valor de esa revelación se perdería si no dirige al hombre a una mayor reflexión y compromiso espiritual. Ciertamente los creyentes pueden unirse en alabanza a su Creador y maravillarse del poder de su palabra, pero eso no es el énfasis de este Salmo. No. Toda la revelación demanda una respuesta. Y el clímax del Salmo es alcanzado con la respuesta del salmista, que a medida en que aprendemos de Dios a través de sus palabras, nuestros pecados ocultos y nuestros actos de rebelión sean expuestos para que podamos encontrar perdón y seamos fortalecidos espiritualmente y resistamos el pecado. Ese es el énfasis de este Salmo. Y yo te termino animando con lo siguiente, que es necesario recordar que a diferencia del salmista, nosotros hemos visto la revelación de Dios completada en Cristo Jesús. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este Jesús, quien es Dios, se ha revelado a nosotros por medio de su maravilloso evangelio para salvación en este tiempo. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos y los siglos. Amén. Oremos, iglesia. Señor, David nos ha dado testimonio de que tú te has revelado por medio de la creación para darnos testimonio de tu eterno poder y deidad. Y eso, aquellos que hemos sido regenerados, nos debe llevar a adorarte por quien tú eres. No solamente por tus hechos para con nosotros, sino por quien tú eres, porque tú eres Dios, el soberano, el santo. Yo te suplico que esa sea la realidad de mis hermanos en esta mañana y la mía. Y te suplico que ahora, después de haber escuchado el poder, la suficiencia y la autoridad que hay en tu palabra, porque es un reflejo vivo de tu carácter, de quién tú eres, nosotros podamos responder, Señor, responder en arrepentimiento y obediencia para contigo. Oh Señor, no permitas que esto sea un día más, un culto más, una predicación más. Permite que tu Espíritu Santo traiga convicción de la suficiencia, de la autoridad, de la grandeza de tu revelación escrita. Y que nosotros podamos ver que es por medio de ella que obtenemos salvación, somos santificados y somos capacitados para vivir una vida disciplinada espiritualmente. Aquellos que no te han encontrado, sálvalos. Aquellos que viven en la vanidad, en el razonamiento de sus mentes y que se han elevado como nosotros en un tiempo lo hicimos, asimismo como dioses e ídolos. Oh Señor, que no supriman más esta verdad, sino que hoy vengan a los pies tuyos rendidos, reconociendo que tú eres Dios y Salvador y Señor del universo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.